Buen día. Laurita se ríe porque ya arrancamos así. Bienvenidos a todos a esta nueva charla abierta de nuestro ciclo de IMEDVA. Bienvenidos a nuestros alumnos, bienvenidos a los que nos siguen en nuestras redes y participan de esta clase abierta como de las otras que fuimos dando con la doctora Jackie Cataldi. Esta es una actividad especial. Hay algunos temas todos los años que nos parecen que son importantes de poder hacer una actualización en función de la bibliografía del examen, y este año elegimos hablar un poco acerca de las vacunas anti-COVID o contra COVID. Y invitamos a una doctora que para nuestra comunidad de IMEDVA es súper querida. Mari y yo la conocemos de cuando hicimos la residencia y fue compañera de residencia de la doctora Jackie Cataldi, así que estamos felices de presentarles a la doctora Laura Álvarez. Ella les va a dar la charla, es pediatra y es infectóloga, actualmente es la jefa de inmunizaciones y de control de salud del Hospital Durán, de ahí nos conocemos, y además es docente adscripta de la Facultad de Medicina de la UBA. Así que para nosotros, muchísimas gracias, Lau, por participar de la actividad y muy, muy bienvenida a esta charla. Gracias, Meli, a ustedes por invitarme. Saben que siempre es una alegría volver a encontrarnos y compartir para recordar lindos momentos que hemos pasado. Es verdad, porque con esto ya la dejo empezar a charlar. Laura fue docente de IMEDVA hace muchos años, así que es como un círculo de infectología pediátrica, obviamente, así que es un círculo que se cierra. Bueno, como le contaba recién a Lau, hay muchos de ustedes, si no la mayoría, rinden el examen ahora, el 28 de junio, así que Laura y Mariana estuvieron trabajando como para poder hacer una selección de los temas que les resultaban relevantes según la bibliografía de este año, así que yo no hago ninguna introducción más para poder utilizar el tiempo con Laura. Les proponemos que si tienen alguna pregunta nos las dejen escrita en el chat y cuando termine de hacer la exposición discutimos entre todos y resolvemos las dudas que vayan surgiendo. Bueno, bien, hola a todos, buenas tardes. Bueno, nuevamente les agradezco, chicas, a Marian sobre todo por haberme tenido en cuenta para la convocatoria y ojalá las expectativas sean cumplidas. Lo que vamos a hacer fundamentalmente hoy es empezar a hablar de la vacuna COVID. Nos vamos a retrotraer a lo que fue la incorporación de la vacuna, lo que fuimos conociendo de esta vacuna, y posteriormente las modificaciones que fueron surgiendo a partir de todo lo que íbamos viviendo. Lo que tienen que tener en cuenta es que estas vacunas no son vacunas estudiadas, al igual que las otras vacunas, con los tiempos y las etapas que la investigación requiere, porque surgieron a partir de una emergencia sanitaria. Entonces estábamos en una situación donde en el mundo la gente, por la pandemia, por el COVID-19 o el SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19, estaba haciendo estragos. Y bueno, todo esto aceleró los tiempos de aparición. Vacunas que son seguras, ¿por qué? Porque se dieron masivamente a nivel mundial, entonces lo que a veces un protocolo de investigación de una vacuna para dar seguridad lleva 5, 8, 10 años, esto en un año se pudo ir acomodando. Así que bueno, vamos a hacer la introducción desde los tipos de vacunas. Ustedes en la bibliografía que me pasaron que tienen para el examen, tienen el manual del vacunador, y eso es la Biblia para este tema. Lo que está ahí es lo más actualizado, y es en lo que se van a basar todas las preguntas que les pudiesen llegar a hacer sobre este tema. Así que bueno, comenzamos. Plataformas de vacunas. Tuvimos diferentes tipos de vacunas que fueron surgiendo según los laboratorios iban estudiando. Las vacunas para virus vivos inactivados son vacunas que se utilizan, que son muy seguras, que tenemos muchas vacunas dentro de este grupo de las que usamos, y hubo una marca de vacunas o un laboratorio que hizo este tipo de vacunas que dieron cierta seguridad al inicio de la aplicación de ellas. Después tuvimos vacunas basadas en proteínas.
Estas proteínas son fragmentos del virus que tienen una proteína que genera a su vez esa famosa spike o proteína S con el fin de generar respuesta inmunitaria. Después las vacunas vectoriales, se usaron otros virus similares al virus del SARS-CoV-2, pero sin capacidad de producir enfermedad y se atenuaron o se le provocaron alteraciones para generar vacunas que den también una respuesta inmunitaria segura. Y por último, las que aparecieron como las grandes vedettes, porque es en lo que se basa hoy todo lo que es la inmunomodulación que se utiliza en enfermedades de inmunocompromiso, en enfermedades alérgicas o crónicas e idiopáticas, y ese patrón de ARN mensajero es lo que se empezó a utilizar en vacunas y es lo que se viene. A partir de ahora muchísimas vacunas se están estudiando en esta plataforma y las primeras en aparecer fueron las vacunas utilizadas, Moderna, que ustedes conocen, o Pfizer, que eran los nombres de los laboratorios. En cuanto a la vacuna, según esta constitución o forma de producción, tenemos AstraZeneca de Oxford o la Covishield del Serum Institute de India, que trabajan en forma conjunta, que estas son las de vector viral no replicativo. Acá tenemos que el adenovirus que se utilizó. La diferencia entre estas vacunas y a lo mejor la Sputnik que ustedes conocen, son el adenovirus utilizado. En uno usaron el adenovirus 5, en el otro el 26 y el 5, pero en definitiva el desarrollo de la vacuna fue la misma. Después tenemos la vacuna Sputnik, que ustedes conocen y fue la que primero ingresó al país, del Instituto Gamaleya de Rusia, que también es un vector viral no replicativo. La de origen chino Sinopharm, que fue también una de las vacunas que ingresó en los comienzos a nuestro país, que es a virus inactivado. Esta es la única virus inactivado, muy segura, pero esto conllevó a que sea la vacuna con menor respuesta o eficacia. Y después tenemos las vacunas de ARN mensajero, como la Moderna o la Comirnaty, que es la de Pfizer. Y por último, hubo un pool de vacunas que se utilizaron, que hicieron una mezcla de la recombinación de virus no replicantes, el adenovirus 5, y la proteína spike expresada, que eso generaba como un estímulo a mayor producción de esta proteína para la cobertura, que es la Covidenza o la que se conoció como CanSino. Esta vacuna era la única vacuna que era monodosis en su esquema completo. Las otras tuvieron 2 dosis y después la incorporación de una tercera. En cuanto a la intercambiabilidad, al principio, hoy esto está muy estudiado, muy claro, lo sabemos, pero al principio entraban las vacunas y si no era la misma marca no se podía dar. Los tiempos para las vacunas eran muy rígidos, muy exactos, no nos podíamos pasar ni un día, ni 2 días, ni un mes, porque todo esto era en el plano de la investigación. Estábamos en una fase 3-4 de prueba de un estudio protocolar. Entonces era mucho más rígido. Después empezó a ver que podía haber combinación de vacunas y fue muy común posteriormente a tener disponibilidad también masiva de vacunas, que al principio nos costó tenerla, intercambiabilidad, por ejemplo, de Sputnik con AstraZeneca o con CanSino o con Moderna o con Pfizer como segunda dosis, AstraZeneca con todas ellas, solo Pfizer con Moderna se podía hacer porque eran las vacunas que eran de ARN mensajero, y la Sinopharm con todas las otras vacunas, también era recombinante. Las características era que los intervalos mínimos entre primera y segunda dosis en un esquema de vacunación variaba de 8 semanas en los primeros casos y de 4 semanas en el caso de Pfizer, Moderna y Sinopharm. Pero después esto también se fue modificando. Al principio esto lo respetamos y lo que se vio es que cuando se daban 8 semanas de distanciamiento o intervalo interdosis entre las vacunas a virus atenuados o recombinantes, mejor respuesta inmunológica teníamos. O sea, el nivel de anticuerpos era superior en estos casos
que si esperábamos las 4 semanas. Por eso se modificó en el transcurso de la aplicación de las vacunas los tiempos. En vez de ser para todas 28 días, en estos casos pasó a ser de 2 meses. El esquema primario de las vacunas eran una primera y una segunda dosis, a lo que después, salvo CanSino, que era única dosis, a lo que después hubo modificaciones por lo que se estaba viendo en cuanto a respuestas y cobertura. Por ejemplo, como yo les decía, Sinopharm, si bien era la vacuna más segura, porque era una plataforma altamente estudiada, también sabíamos que era una vacuna que no estaba generando el nivel de anticuerpos o de protección que requería la patología en los porcentajes que nosotros lo necesitábamos. Entonces esta vacuna se empezó a suplementar con lo que se llamó dosis adicional. Una dosis adicional no es lo mismo que un refuerzo. Y esto lo vamos a ver también. Porque cuando yo hablo de dosis adicional, estoy hablando, yo necesito darle como un empujón a ese esquema que inicié para tener una respuesta eficaz y duradera. Y el refuerzo es para mantener una respuesta que con un esquema inicial fue eficaz. Entonces son dos cosas distintas que, si bien en el común decimos siempre que es el refuerzo, tengan en cuenta que puede aparecer alguna pregunta que diga diferencia entre dosis adicional y refuerzo, porque no es lo mismo, ¿sí? Y ahí fueron cambiando algunas indicaciones, que hoy la verdad no vienen mucho al caso en el volumen de vacunas aplicadas, pero saber que todos aquellos que tenían más de 50 años y en su esquema inicial habían recibido 2 dosis de vacuna Sinopharm, debían recibir una tercera dosis, que era la dosis adicional, de cualquier otra vacuna. No debía ser del mismo grupo de vacunas, tenía que ser de otra marca o de otra tecnología para que esta respuesta pudiera dar como ese salto a mantener un nivel efectivo de cobertura. Y en los pacientes con inmunocompromiso o con enfermedades crónicas asociadas, también se incorporó, independientemente de la vacuna que habían recibido, esta dosis adicional para que el sistema inmune pudiera seguir con la misma respuesta. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros damos una vacuna, mantenemos un nivel de cobertura que en las personas con alguna comorbilidad, inmunocompromiso o con tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor, no sabemos si es tan efectiva como en el normo comprometido o en el inmunocompetente. Entonces, en esos casos siempre se requiere de otra dosis de vacuna para asegurarnos que el nivel de anticuerpos va a dar la respuesta deseada. Un poco lo que hablábamos recién, lo de la dosis adicional y dosis de refuerzo o booster, y los momentos de aplicación de esta vacuna son distintos. O sea, una dosis adicional se aplica después del mes del esquema de primera y segunda dosis. Y una dosis de refuerzo o booster se aplica después del 4.º mes de la última dosis recibida. Esa es otra de las diferencias que tenemos con estas vacunas. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando, y lo importante a tener en cuenta es que después, entre refuerzo y refuerzo, siempre son no menos de 120 días entre una dosis y otra, ¿sí? Después se incorporó la vacuna. Piensen que hasta este momento todo lo que teníamos era vacunación en mayores de 18 años. Después se empezó a incorporar en la franja etaria de 12 a 17 años, pero solamente las vacunas que habían sido aplicadas en el hemisferio norte a los adolescentes, que fueron la Moderna y la Pfizer, las de producción con ARN, ADN mensajero. Esto lo incorporamos en nuestro país con muy buena adherencia y respuesta, y sí eran intercambiables entre ellas las vacunas. Podía recibir primera dosis Pfizer, segunda Pfizer, Moderna o viceversa, pero siempre la condición era que fueran niños mayores de 12 años o preadolescentes. Después empezó el problema con los menores de 12 años, que no teníamos tanto problema con la patología, porque la patología habíamos visto desde el inicio de la pandemia hasta fines del 2020 y principios del 2021, que fue una de las tantas olas, ya no sé cuántas llevamos, pero lo que sí se vio es que los chicos, como no tienen hasta los 7 u 8 años
receptores en cantidad expuestos en las células para la proteína de ese spike tan famosa, tenían menos posibilidades de contagio o lo hacían de una manera asintomática. De hecho, en las salas de pediatría no teníamos niños internados, los pediatras trabajaban en la atención de los adultos porque no se daba abasto. Entonces después, cuando empezaron a aparecer chicos con los síndromes sistémicos, los SIRS que llevaban a la gravedad y a los chicos a la terapia, ahí es cuando se empezó a plantear si no era conveniente vacunar a los chicos para que no lleguen a esta situación. Entonces empezó a ver de las vacunas que se estaban utilizando, en China, en Israel, se había usado este tipo de vacunas como la Sinopharm, a virus inactivado, en los menores de 12 años y hasta 3 años. Y hoy se prolongó, o digamos, el inicio de la vacunación puede ser a partir del 6º mes de vida. Todo esto se fue autorizando desde la ANMAT su uso y la aplicación con muchos recaudos, porque les repito, hoy es muy fácil de hablar de muchas cosas cuando ya dimos un volumen o una cantidad de dosis que sabemos qué es lo que pasa y que es esperable que no, y en ese momento había que indicarle a lo mejor a chicos de 1 o 2 años y no sabíamos lo que podía pasar. Posteriormente a la incorporación de la Sinopharm, aparece la vacuna Pfizer o Comirnaty, el nombre comercial, para niños entre 5 y 11 años. Esto se marcó como una diferencia porque esta vacuna tiene una conformación o una estructura con un volumen de virus, de ARN mensajero, distinta a la del adulto. Entonces no es como la Moderna que se usa mitad de dosis en los chicos y dosis completa en el adulto, sino que en estos casos lo que se hacía es una vacuna pediátrica, y esta formulación era totalmente distinta en las concentraciones del producto, aunque fuese el mismo producto, porque se veía que en los chicos los porcentajes en los de 6 meses a 2 años, el porcentaje de vacuna que necesitaban para generar respuesta era menor que el de 2 a 6 o a 5 y de 5 a 12. Entonces, por ese motivo, se hizo una formulación pediátrica de la cual, según la edad del chico, esto nadie se los va a preguntar, pero bueno, a título informativo está bueno saberlo, de la vacuna pediátrica se puede dar 0,5, 0,25 o 1 mililitro de vacuna según la edad del chico. Y se puede usar hasta los 11 años, 11 meses y 29 días. Después ya se usa directamente la vacuna de la conformación de adulto o la Pfizer común. Y posteriormente apareció la vacuna Moderna, con la utilización, es la misma vacuna del adulto, pero acá la salvedad era que la dosis del adulto es de 0,5 y a los niños le damos 0,25 de la misma vacuna, porque demostraron los estudios que con esta vacuna no era necesario modificar la dosis para la respuesta. En cuanto a la seguridad de las vacunas, todas son seguras en chicos, todas se han autorizado en chicos y se pueden utilizar. Se ha hecho un estudio acabado de lo que se llama eventos adversos sospechosos asociados a las vacunas, y en niños la verdad no hubo una incidencia muy grande. Capaz en adultos sí hubo mucho más. Las reacciones típicas de las vacunas, de la irritación, el edema local, el dolor, fueron las más frecuentes, y después fueron apareciendo otros eventos, pero que en cuanto a la vigilancia y seguridad de vacunas no fueron muy significativos, salvo los que se fueron marcando y hoy estamos empezando a mirar de otra manera, que son los procedimientos o la aparición del evento tromboembólico. El resto de los eventos, la verdad, no fueron muy significativos, y siempre con las vacunas hay algunos eventos asociados moderados o graves, pero en el volumen de vacunas dadas, si esto es menos de un porcentaje por millón, la vacuna se sigue indicando. Es lo que ha pasado siempre con la polio. Se vio que había 1 en 1,5 millones que podía ser una polio por vacuna, pero teníamos cubierto 1,5 millones con una enfermedad que si no la cubríamos, la evolución o los riesgos de contraerla eran mucho mayores. ¿Por qué vacunar a los pacientes pediátricos? Esta fue una pregunta que no sé todavía si tiene una buena respuesta, pero creo que nos hemos convencido con la evolución de la pandemia y de lo que fue pasando.
Si bien el SARS-CoV-2 no es un virus que a los chicos los llevó a tener enfermedad masiva o pandémica como en el adulto, sí hubo casos de chicos que han desarrollado complicaciones graves y severas, muy pocos, pero existe el síndrome inflamatorio multisistémico o lo que antiguamente llamábamos sepsis. Entonces se vio que vacunando a los chicos esto disminuía o no aparecía. Entonces nos hemos convencido de que la vacuna sirve y que es conveniente aplicarla en niños, sobre todo con comorbilidades asociadas. A lo mejor en inmunocompetentes, si los padres no están, esta es una vacuna que podemos sugerir o recomendar aplicarla, pero no es una vacuna que se estudió por los lineamientos de seguridad o de vigilancia que se hace con todas las vacunas. Entonces es algo a conversar con los padres, es explicar la situación que tenemos, es decirles los riesgos que se puede tener al tener esta enfermedad, sin asustar, sin inculcar miedo, porque me parece que esa no es la forma de llegar a un acuerdo con los padres, y con ellos decidir si ellos prefieren o no darle la vacuna. Al padre que no se le da, se le dan pautas, se le explica, bueno, no la querés dar, no está mal, controlar estas cosas, cuidar estas otras. Ahora, si es un chico que tiene alguna comorbilidad o alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad inmunológica, en esos casos tratamos de que el padre por lo menos un esquema inicial de vacuna le dé a los niños. El beneficio de la vacunación es que si este chico vive con inmunocomprometidos en la casa o personas mayores de 65 años, si lo vacunábamos, evitábamos una forma de contagio del adulto mayor que podía convivir. Recuerden los aislamientos que tuvimos, abuelos que vivían con chicos y que no podían ver a sus nietos, no podían abrazarse, bueno, hubo una problemática social y afectiva muy grande con todo esto, y la vacuna permitió por lo menos dar cierta tranquilidad a que volvieran a convivir las familias como lo hacían, o casi parecido como se hacía antes de la pandemia. Después disminuir la cantidad de personas que tenían la enfermedad. Nosotros teníamos que, si bien a los chicos no los afectaba, los chicos podían contagiar. Y esto hacía que prolongáramos el número de infecciones de SARS-CoV-2, de pacientes con COVID, y no se terminara más la historia. Y después permitirle al chico volver una vez que se levantaron los aislamientos. Recuerden que en la mayoría de los países los aislamientos no fueron tan largos como en el nuestro, y los chicos iban a la escuela con burbujas y demás. Entonces era dar cierto marco de seguridad a la vuelta del chico a una vida social acorde a su edad o con sus pares. Las dosis adicionales en pediatría. Este otro tema fue furor, se habló, se decidió. ¿Por qué? Porque la dosis adicional no era necesario que se la diéramos a todos los niños, ya que ellos no se exponían tanto al virus a contraer la enfermedad. Era baja la cantidad de complicaciones que se podían tener si era necesario no dar esta dosis adicional. Y lo que se llegó a la conclusión de que sí, en este listado que ustedes tienen, que bueno, no viene al caso que los leamos, pero todo paciente que tiene una enfermedad de riesgo oncológica, que está con una inmunodeficiencia primaria, moderada o grave, los VIH con CD4 bajos y niveles de carga viral altos, más allá de que le han pasado mucho mejor estos pacientes, y creemos que son los tratamientos antirretrovirales que ayudaron a que los virus no deterioraran mucho a estos pacientes, porque en otro tipo de inmunocompromiso el virus dañaba mucho más el organismo que con estos pacientes. Y los pacientes con tratamientos activos con corticoides en altas dosis, estamos hablando más de 30 miligramos de corticoides día, todos los días de la semana. Los corticoides al día alternos no es una condición para asumir que un paciente está inmunodeprimido y debe recibir vacunas por esta situación. Eran todos los que nosotros requeríamos que al mes de un esquema inicial de 2 dosis reciban esa dosis adicional. Cuando surgieron las dosis de refuerzo, si se daba o no, se planteó que sí, que la dosis de refuerzo cada 4 meses era conveniente, pero acá la salvedad se hizo, o el corte, a partir de los 5 años. A partir de los 5 años vacunamos con dosis de refuerzo a los 4 meses de un esquema completo. Si el chico no tiene antecedentes de alguna comorbilidad,
va a tener 2 dosis de vacuna sin dosis adicional, y a los 4 meses de esa segunda dosis va a recibir la dosis de refuerzo, y en el caso de los de dosis adicional se esperaban 4 meses de esta última dosis para dar el refuerzo. En el resto de los casos no se indicaba. Acá no hubo mucha adherencia a la vacunación, ya también se había abierto mucho el tema social, estaba bajando la circulación viral, y no encontramos un marcado aumento de la infección en niños por no tener esta vacuna. Entonces también se fue diluyendo, y por ese motivo no se insistió en incorporar esta vacuna a los menores de 4 años. La embarazada y la lactancia, este fue otro tema. Las embarazadas se contagiaban, adquirían formas muy graves, terminaban en terapia intensiva, con respirador muchas veces. Entonces es como que costo-beneficio, había que probar la vacuna en la embarazada, se probó en cualquier trimestre del embarazo y no hubo mayores factores de riesgo. Se empezó primero con la vacuna Sinopharm, que era la que era más estudiada en la plataforma, no porque fuese más segura o menos segura que otra, sino porque era de la plataforma que más se conocía y era un virus inactivado. Entonces se empezó con esta vacuna, pero después se empezó a ver que era conveniente dar otras vacunas también para mayor protección, y sí se incorporó, y en la lactancia también se puede utilizar, no hay ninguna contraindicación para la aplicación de la misma. Y este año, en mayo del 2023, fueron cambiando las recomendaciones. Cada país lo va haciendo de acuerdo a lo que su comité de expertos decide. Acá hay mucha controversia. Nosotros consideramos que la dosis de refuerzo es interesante darla, pero capaz no con la frecuencia que se nos sugiere. La norma lo que dice, y es lo que a los fines del examen que tienen que rendir, sí o sí tienen que tener incorporado, es que aquellas personas que tienen enfermedades de alto riesgo, graves, son las personas de más de 50 años con alguna comorbilidad severa o un inmunocompromiso severo, y las embarazadas deben recibir un refuerzo de esta vacuna cada 6 meses. El mediano riesgo son personas menores de 50 años con comorbilidades no inmunocompromiso. Puede ser el diabético, puede ser el crónico renal, puede ser el asmático, el personal de salud y el personal estratégico, que dentro de este grupo incluimos policía, seguridades, bomberos, todo el que asiste al ámbito sanitario, o en accidentes o catástrofes. En estas personas se recomienda que la dosis sea a los 6 meses de la última dosis, un refuerzo, y un refuerzo anual después de esa dosis. Y los de bajo riesgo, que son personas sin comorbilidades, menores de 50 años, que quieran, digamos, que necesitemos mantener un nivel de anticuerpos como para que la infección no lleve a la evolución de formas graves, es una dosis de refuerzo anual. La diferencia que hay es que la vacuna que estamos usando para los refuerzos ahora, y es la vacuna que se está comercializando y es la única que va a seguir comercializándose por ahora, es la vacuna bivalente de ARN mensajero Moderna. Bivalente o bivariante porque tiene la variante de Guam, de la primera vacuna, de la proteína Spike, y la variante Omicron, la primera variante de Omicron que apareció durante la pandemia, es la que está en la vacuna. También están apareciendo vacunas. Nosotros está haciendo, el laboratorio RAFO está haciendo acá en Argentina una vacuna promisoria también, que se está estudiando, se está haciendo un protocolo, pero cumpliría para el refuerzo la misma función que esta vacuna Moderna, que es la única que tenemos hoy. No es una vacuna que se indique por recomendaciones para iniciar un esquema, pero la realidad es que no vamos a tener otra vacuna. Entonces, cuando la vacuna que teníamos para iniciar esquemas ya no se comercialice más, se va a empezar a iniciar esquemas con esta vacuna. Y los esquemas van a ser los mismos. Aquella gente que no está vacunada e inicie la vacunación, se va a dar una dosis, a los 28 días va a recibir la segunda dosis, y si requiere de dosis adicional lo va a hacer a los 28 días de esa segunda dosis, y si requiere solamente el refuerzo lo hará a los 4 meses de esa última dosis.
Esa es la salvedad de lo nuevo que ha salido, que en el manual del vacunador lo tienen recontra explicado. Y esta vacuna, la característica que tiene es que se usa desde los 5 años en adelante sin ningún tipo de inconveniente. De los efectos adversos que se fueron reportando con las vacunas, hasta ahora no hay nada muy marcado a tener en cuenta, salvo, como les decía, los estudios de las trombosis idiopáticas que están apareciendo, o trombosis que se pueden asociar a la vacuna, y esto en los eventos de notificación obligatoria, que son los ESAVI, que se están teniendo a estos pacientes, se los está siguiendo, y la idea es seguirlos por 5 o 6 años para ver la evolución. Porque muchos de ellos pudieron hacer el efecto tromboembólico, el efecto por la enfermedad, si la tuvieron y no fue la vacuna, y esto no lo podemos determinar. Entonces se va a hacer el seguimiento para que en el documento de seguridad y vigilancia ya se le dé un cierre a esta situación y se pueda atribuir o no a la vacuna, y a estas personas evaluar si se los sigue vacunando o no. En cuanto a los efectos adversos generales, los frecuentes que hacen la mayoría de las vacunas a nivel local, como dijimos, y después ha demostrado tener mucho efecto, mucho impacto, sobre todo al principio, de que la gente se vacunaba hasta con miedo, estábamos llamándolos cuando se vacunaban por 5 o 10 días a todo el que se vacunaba para ver cómo estaba, si tenía síntomas, si no tenía síntomas. Entonces a lo mejor también se jerarquizaron un montón de cosas que con otras vacunas ya no se jerarquizan porque están estudiadas y son seguras y están vigiladas. Pero acá adquirió esto cierto plus o valor importante para la notificación, que fue la cefalea, diarrea, cansancio, fiebres transitorias, escalofríos. Bueno, esto que hoy lo vemos y hay un montón de vacunas que lo dan, pero en este momento había que estudiarlo de cerca. Y el uso de analgésicos que se indican, lo ideal es dar analgésicos AINES no esteroideos, porque digamos, no actúa cruzando la respuesta de anticuerpos. Otros sí lo hacen, por ese motivo nada más. No es que al paciente le vamos a causar, si toma otro analgésico, algún efecto adverso mayor o más importante. Tenemos un caudal de pacientes que están recibiendo por diferentes, hoy la vedette de los tratamientos son los anticuerpos monoclonales, y a estos pacientes sí o sí se los vacuna, no hay ninguna contraindicación de hacerlo. La salvedad es que si podemos esperar 90 días de la aplicación o de la utilización del monoclonal, siempre es mejor hacerlo porque esto permite que la respuesta inmune sea más efectiva. Si esto no se pudiera hacer y a la persona hay que vacunarla, bueno, tener en cuenta que le vamos a hacer el esquema completo de 2 dosis con dosis adicional y después se le hará el refuerzo. Simplemente esto, pero sí es conveniente vacunarlos. Bueno, del intervalo estuvimos hablando, las 4 semanas entre las vacunas de los diferentes virus y 8 semanas en las que ya no tenemos, o al menos por ahora no disponemos, que fueron la vacuna de Oxford AstraZeneca, la de Covishield del Serum de India y la Sputnik del Gamaleya. Las contraindicaciones de vacuna, la verdad, no son muchas. La única contraindicación que se recomienda en el CONAVESA, del documento que ustedes tienen, antecedentes de alergia grave, y el resto es hacerlo en ámbitos cuidados. Esto se refería a no hacerlo, por ejemplo, en una posta de vacunación, y sí en un hospital o en un lugar donde tuviéramos acceso rápidamente a poner oxígeno o a tratar un shock anafiláctico. Nosotros que fuimos centro de derivación de estos pacientes, no hemos tenido ninguno de los pacientes que tenían antecedentes de alergias moderadas e incluso graves. Algunos fueron vacunados en la terapia intensiva preventivamente por el temor a que pudieran tener un shock anafiláctico, y la verdad no hemos tenido ninguno. La gente ha tolerado muy bien con las medicaciones previas que se dan. Esto desde alergia está muy cuestionado, si es necesario o no no es necesaria esta cobertura de 48 horas previas a la vacunación con antialérgicos, pero la verdad que la gente también lo ha tomado muy bien, viene mucho más confiado si hace esto, y no hemos tenido efectos ni nosotros ni reportados por vacuna
de los anafilácticos graves. ¿Qué pasa si estoy cursando la enfermedad y me aplico la vacuna? Nos ha pasado en muchos casos que la gente dice, me di la vacuna y me agarré COVID, o tuve COVID. La realidad es que la vacuna, hasta que hace efecto, tarda aproximadamente entre 15 y 18 días en aparecer anticuerpos y 28 a tener la eficacia de protección. Entonces, si una persona en ese lapso entre que se vacunó y aparecen las defensas, se contagiaba el COVID, iba a ser la enfermedad. O podía tener el contacto con la enfermedad una semana antes de vacunarse, o 5 o 6 días antes, no tener síntomas y después aparecer los síntomas. Pero esto no lo ocasiona la vacuna, ¿sí? La vacuna no da la enfermedad. Lo que podemos tener es concomitantemente habernos vacunado, habernos contagiado. Entonces es importante tener en cuenta esto y decírselo a los pacientes. Y posteriormente a la enfermedad, ¿cuándo es conveniente vacunarse? Lo ideal es que si un paciente está sin vacunar y tiene la enfermedad, lo haga después del alta clínico-epidemiológica en el transcurso de 15-20 días, iniciar su esquema de vacunación. Y en aquellos que ya tienen un esquema completo de vacunación, hay que darles un refuerzo, lo ideal es esperar 90 días de haber tenido la enfermedad para dar el refuerzo. No porque pase nada grave, sino porque vamos a tener una reacción cruzada de los anticuerpos propios de la enfermedad y los anticuerpos de la vacuna. Entonces, de esta manera no vamos a tener la respuesta deseada. Bueno, en cuanto a lo que hablábamos recién, de haber padecido la enfermedad, si conviene o no vacunarse, sí, esto no es como la varicela. Yo tuve varicela, no me vacuno. No, en este caso, más allá de haber tenido la enfermedad, es conveniente vacunarse, porque lo que se vio es que la enfermedad da anticuerpos en niveles de eficacia por más tiempo que la vacuna, 3-4 meses, pero después empiezan a caer. Y la vacunación lo que hace es volver a mantener esa concentración o nivel de anticuerpos deseados para que la enfermedad no aparezca con sus formas graves. En cuanto a esto, si evita o no evita la enfermedad, no la evita. Lo que nosotros evitamos es las formas graves y esto se ha demostrado. Desde que empezamos a vacunar a la gente dejó de morirse. Y esto es real. Los que tenían formas graves y evolucionaban mal, teniendo la vacuna, no llegaban a formas tan graves, o eran formas más moderadas, pero con resolución exitosa de la enfermedad y sin fallecimiento. Así que desde ya la cobertura de la población fue muy importante con cualquiera de las vacunas que teníamos. La verdad que lo que se decía en ese momento de lo que estábamos viviendo, la mejor vacuna es la que me puedo aplicar, no importa cuál es, realmente esto fue lo que pasó. Otro gran tema, si puede haber falsos positivos por haberse aplicado alguna de las vacunas en cuanto a la PCR. Negativo intenso. Como digo yo, no. Ninguna de las vacunas me va a hacer a mí tener una PCR para SARS-CoV-2 positiva. Si yo tengo una PCR positiva es porque estuve en contacto con el virus. Las vacunas dan el estímulo al sistema inmunológico para producción de anticuerpos, no para producción de virus. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, por lo que hablábamos anteriormente, y para que en el general de la población no se cree esta expectativa de que me dio positiva la PCR, pero fue por la vacuna, no porque tengo la enfermedad. No, tenés la enfermedad, tenés el virus, hay que hacer el aislamiento adecuado. Y bueno, como para ir cerrando las reiteradas preguntas que hemos tenido, ya no son tantas, pero bueno, fueron las que nos fueron quedando y siempre preferible aclararla. La situación es, la que más pregunta la gente es si pierde eficacia la vacuna frente a las nuevas variantes de SARS-CoV-2, y sí, pierde eficacia, no son las mismas variantes. Lo que sí vemos es que dentro de lo que es el esqueleto del virus, por decirlo de alguna manera, o graficarlo no académicamente, las vacunas siguen cubriendo y siendo efectivas, no de la misma manera.
pero lo que sí podemos lograr es que este virus pase por las mutaciones y por la inmunidad que se dio a ser un virus más de los estacionales, que creemos y esperemos pase esto. Ahora, si la vacuna va a seguir siendo efectiva, no, de hecho van a ir cambiando y ya se están estudiando variantes diferentes de vacunación, porque es lo mismo que el virus de la gripe. Los virus mutan muchísimas veces, algunos son más agresivos, otros no, algunos siguen respondiendo a las vacunas y otros no. Entonces esto es importante a tenerlo en cuenta para que por ahora es lo que tenemos y es lo que hay que seguir aplicando, y lo que sí tenemos que incentivar es la vigilancia epidemiológica de los virus cuando van apareciendo estas infecciones y cómo se comportan en la población, porque también coincide con que las nuevas variantes dan enfermedades más banales, más superficiales, que es también lo que esperamos cuando hay una circulación viral de un virus nuevo o que no hemos tenido contacto. Entonces, bueno, ante estas situaciones se va a seguir vacunando con lo que tenemos, porque volver a lo que hemos pasado no lo soportaríamos, y se van a ir estudiando estas nuevas variantes, cómo van actuando en la población, qué daños van haciendo, y ahí se irá modificando la vacuna de acuerdo a lo que vaya circulando. En cuanto a las recomendaciones actuales sobre la utilización de vacunas y el efecto de la trombosis venosa, es algo que nos preguntan muchísimo. Hay muchos casos no están pudiendo asociarse a otra situación más que la vacuna, pero hay que ser muy cautelosos, porque tampoco es gente inmunocompetente la que está teniendo en la mayoría de los casos esta situación, y no sabemos si era algo que puede predisponer al vacunarse una persona a tener la trombosis venosa, o realmente es inocuo de la vacuna. Se está estudiando, se están haciendo artículos y van a salir varias cosas, pero no determinó todavía esto que no se indique la vacuna en determinados pacientes o con determinado riesgo. En cuanto al test de anticuerpos, fue otro furor. Me vacuno y me voy midiendo los anticuerpos todos los meses para ver si tengo anticuerpos protectores, no tengo. La verdad, no tiene mucho sentido y no es recomendable hacer un test de anticuerpos. Sí era útil en el inicio porque no sabíamos, estábamos estudiando la vacuna y sus respuestas, para ver qué nos pasaba a nosotros con la poca bibliografía que teníamos. Por eso se habían hecho muchos estudios. Pero hoy no tiene ningún sentido porque se sabe que los anticuerpos lo tenemos, y que ante la duda y tener que dar un pinchazo, en vez de sacar sangre y dosar anticuerpos que no me dicen absolutamente nada, es preferible dar el refuerzo de vacunación en tiempo y forma para que esa persona vuelva a tener protección segura, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes que hablamos que es conveniente vacunarlos. Y la otra pregunta que fue también muy frecuente, si después de vacunarme no tuve fiebre, porque había gente que quedaba 2 o 3 días anulada de los efectos que le daba la vacuna, y esto era por la incorporación o la estimulación del sistema inmune con proteínas con las que no habíamos tenido nunca contacto. Entonces el sistema inmune se concentraba en producir anticuerpos, pero empezaba a dar algunos efectos asociados. Y la gente que no tenía nada, no sentía nada, se había vacunado y seguía bien, decía, la vacuna no me hizo efecto, o la vacuna no me protege. No, protege igual. Lo que pasa es que los sistemas inmunes en los organismos de cada persona responden de diferente manera o se expresan de diferente manera, pero la respuesta inmunológica a igual individuo, de igual edad, iguales antecedentes, la respuesta inmunológica es la misma. Así que creo que con esto terminé de aturdirlos. Sí, listo. Todo de ustedes ahora. Gracias. Qué espectacular, Lauri. Increíble. Yo, cada cosa, no, pero aparte tan ordenada, tan organizada, la verdad que diste un montón de pautas, si los chicos pudieron prestar atención, que ahora vamos a repasar, pero bueno, quiero darle lugar a las dudas que tengan. Ahí Meli está luchando con el micrófono. Ay, sí. Perdón, Sí. chicos. No sé
Estoy luchando contra el micrófono de la computadora, ¿me escuchan ahí, no? Sí. Bueno, buenísimo, yo aprendí un montón de cosas. Súper interesante. Me quería fijar si teníamos alguna pregunta de los alumnos, pero no nos dejaron nada. Ah, acá Yo, tenemos profe, una. de pronto, una Sí. pregunta. Súper la charla, muchísimas gracias. Igual nos despejó de un montón de dudas que como médicos teníamos. Profe, le quería hacer una pregunta en cuanto decíamos que la vacunación nunca va a dar un falso positivo en la prueba PCR. A partir de la vacunación, las pruebas rápidas, esas ya quedaron en desuso por la PCR, ¿cierto? En esas sí podríamos esperar falsos positivos. A ver, no quedó en desuso el test rápido. El test rápido se sigue usando, es muy eficaz, tiene falsos positivos muy bajos de enfermedad, pero es igual que la PCR en cuanto a la vacuna, ¿sí? No van a tener nunca un test de antígeno que se llama rápido positivo por la vacunación. Es exactamente lo mismo que la PCR. La PCR lo que tiene es 100% diagnóstica y tiene muy bajos falsos negativos. Prácticamente no existen los falsos negativos por PCR, a diferencia del test de antígeno o el test rápido, que es ese casero, que se puede hacer en 15 minutos, que puede tener algún falso negativo si no está bien hecho. Pero no, la vacuna tampoco va a dar positivo un test de antígeno si no tenés la enfermedad. Perfecto, perfecto, Doc, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, con la recomendación de mayo del 2023 en un paciente de alto riesgo de enfermedad grave, ¿el primer refuerzo es a los 6 meses? ¿Ya no se hace el primer refuerzo a los 4 meses? No, en realidad estos pacientes ya vienen con 4 o 5 dosis de vacuna, porque eran los pacientes que nosotros les dábamos las 2 dosis del esquema inicial, muchos recibieron la dosis adicional y estaban recibiendo refuerzos cada 4 meses, llegando a 15 dosis total, a 5 dosis totales hasta la aparición de esta recomendación. Por eso si la persona ya tiene las 2 dosis y la dosis adicional, se hace el primer refuerzo a los 4 meses, pero en estos pacientes después es cada 6 meses. Por eso salió de esa manera la recomendación, porque estos pacientes la mayoría tiene 5 o hasta 6 dosis de vacuna según la vacuna que han recibido en el esquema inicial. Por eso si vienen ahora a recibir la dosis de refuerzo y vemos que ya tienen varios refuerzos, es a los que le ponemos el refuerzo a los 6 meses del último refuerzo, digamos. Bien. María José pone ahora en adelante, el esquema que nos indicó de los refuerzos de vacunas se anclaría en el calendario oficial de vacunas. No, porque es una vacuna recomendada, no es una vacuna obligatoria. Entonces, estas recomendaciones sí están en el calendario, pero van a figurar como recomendaciones, no como esquema obligatorio. Nosotros tenemos un calendario obligatorio de vacunación, Sí. que es el que ustedes conocen o deben tener en las clases de vacunas, y Sí. después tenemos vacunas que se recomiendan. El COVID es una vacuna recomendada, no es una vacuna obligatoria. Nadie puede obligar a una persona a tener la vacuna. Entonces, en el calendario oficial no va a estar como obligatoria, pero sí a partir de ahora se mueve en estas recomendaciones. Esto es lo que ustedes tienen que saber para el examen. En la Es como, práctica... perdón, quiero decir, yo no hago el examen, ni muchísimo menos, pero es como una hermosa pregunta de choice lo que acabas de decir, si es obligatorio o es recomendado. Claro, sí. Es súper interesante la diferencia. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Y dentro de la recomendación estamos siendo muy laxos, porque como también esto de la trombosis todavía no cierra, y la vacuna que estamos dando es una vacuna de ARN mensajero, que se ha visto asociado menos que otras, pero se ha visto asociado a las trombosis, la verdad que si no son pacientes de alto riesgo o personal de salud muy expuesto, es como que estamos haciéndolo un poquito fuera de la norma la vacunación o los refuerzos, ¿sí?
pero ustedes sepan esto, que es lo que tienen que saber para el examen y es lo que la norma indica. La verdad, a mí dar una vacuna cada 6 meses de esta naturaleza me parece un exceso. Claro. Por fuera del Bueno, el contexto de pandemia, ¿no? Además. exacto. Porque Y la realidad, declaró la OMS esta semana, ¿no? Que terminó la semana pasada la OMS declaró que terminó Claro. la pandemia, nosotros Claro. todavía a nivel nacional no se levantó la emergencia sanitaria, pero sí, yo creo que se está esperando ver la evolución del invierno. Claro, Está claro. empezando a aparecer el COVID. Nosotros ayer ya tuvimos 3 casos de pacientes positivos en la concurrencia ambulatoria, 1 internado y 2 ambulatorios. Leves, no son graves ni de complicaciones, pero bueno, el virus va a volver a aparecer. Claro, sí, sí, sí. Y yo creo que va a quedar dentro del que es el pool de virus respiratorios por mucho tiempo. Lo que pasa es que la agresividad y la contagiosidad que tuvo creo que no la va a volver a tener. Claro. Esperemos. Yo tengo una pregunta. Vos sabés, Laurita, que yo siempre tengo una pregunta. ¿Te acordás cuando Sí, era me gusta. reciente que yo siempre tenía una pregunta y te corría por los pasillos? Pero primero voy a hacer la de un alumno que dice, entonces, ¿con cuántas dosis en total se considera esquema de vacunación completo? El esquema de vacunación completo es las 2 primeras dosis y en los pacientes que requieren la dosis adicional. Bien. Eso es un esquema completo o un primer refuerzo. Bien. Después de eso, todo lo que sigue son dosis de refuerzo para mantener anticuerpos, pero no son parte del esquema completo de vacunación. Esa persona que tiene 3 dosis de vacuna tiene un esquema completo. Puede no recibir más vacunas y esto lo que puede ser es que no vuelva a tener un nivel de anticuerpos protectores. Claro. Por eso se requiere dar la vacuna. Pero la verdad yo creo que con 1 dosis por año y en mayores de 60 años va a estar más que bien. En el resto me parece que no tendría mucho sentido. Por ahora la norma es esto y vamos a ver qué es lo que va pasando. No tenemos nada sabido fehacientemente porque fue todo nuevo. Pero si a mí me preguntan cuál es un esquema completo de vacunación COVID, 2 dosis y un refuerzo, o 2 dosis, dosis adicional y un refuerzo. Buenísimo. Yo quería preguntarte respecto a la vacuna combinada de COVID más otro, por ejemplo, digo, en esto de pensar el COVID como parte de los virus de circulación vernal y otoñal, la idea de combinarla con otro virus de influenza, no sé, sincicial, Sí. digo, estoy tirando cosas que Sí, sí, escuché, sí. no sé exactamente cuánto asidero tiene, pero quería preguntarte qué se sabe Sí. de eso. Ustedes saben, cuando se empezó a dar la vacuna, se daba sola y se pedía que por 1 mes esa persona no recibiera ninguna otra vacuna. Esto no era porque hubiese reacciones cruzadas, sino porque como no teníamos mucha información de las vacunas que estábamos aplicando, necesitábamos dar nosotros un marco de vigilancia y de seguridad. Porque si daban 2 vacunas juntas y aparecía un evento adverso, no se lo podíamos asociar o atribuir fuertemente a la vacuna COVID. Cuando esto ya se vio y que no había grandes eventos asociados, se le empezó a dar con vacunas no a virus vivo, no había problema de darlas. Y después se liberó y se dan todas las vacunas juntas, se puede dar COVID hoy, mañana, con otra vacuna, dentro de 3 días, dentro de 2 meses. La realidad es que se están estudiando, como la idea es incorporarla a la vacunación de los grupos de riesgo que estuvimos hablando, no en la población general, se la está combinando con la de la gripe. Y todos en plataforma de ARN o ADN viral. No se están usando con las de la gripe que nosotros utilizamos actualmente. Todavía esto no lo tenemos, probablemente para el invierno que viene del hemisferio norte puede haber alguna aparición, pero es con la única que se está combinando. Después está la vacuna de sincicial, que se aprobó ahora y va a ser efectiva y sirve, pero no combinada con la de COVID por ahora. Porque yo pensaba, ¿no? Pensar el impacto a largo plazo del COVID dentro de los virus respiratorios a largo plazo, ¿no? Como para darle tanta relevancia como la influenza, ¿no? Vacunar solamente para esos 2 virus respiratorios cuando quizás uno En realidad epidemiológicamente... sí, digamos,
ustedes saben que la vacunación de influenza se hace más que nada porque se ve que en los grupos de riesgo que tienen influenza, capaz que la influenza en la evolución es tórpida, pero no lo complica al paciente. Pero después se ve en el término de las 3 semanas posteriores la aparición, por ejemplo, de una neumonía. Entonces, lo que queremos evitar es esas complicaciones. Y con el COVID es más o menos lo mismo. Pero siempre hablando de los grupos de riesgo, no de la población en general. A mí me parece que ya hay grupos que la vacuna, si la circulación va a ser como la de los otros virus que circulan estacionales, no tiene mucho sentido darlas en las personas sanas o inmunocompetentes. Así que bueno, esto es todo lo que vamos a ir viendo, va a ser Para el más primer adelante. año. Para eso, Pero Marianita sí, me va a retar porque no es para el examen de 2023, pero yo no quería perder la oportunidad de preguntar porque es algo interesante de actualidad médica. Es que sí, son virus que ahora, por ejemplo, estamos teniendo un pico de sincicial respiratorio muy alto en niños y en adultos, y bueno, atrás va a venir COVID e influenza, va a venir, sí. Claro. Y Karen pregunta, ¿convivientes con inmunosuprimidos deben hacer esquema anual o deben reforzar cada 6 meses? No, el conviviente de inmunocomprometido, si es sano, es 1 cada año. Es 1 dosis de refuerzo anual, si es sano. Al que sí le voy a dar el refuerzo cada 6 meses es al inmunocomprometido. Bien, buenísimo. Claro, como el resto de la población, digamos, el Exactamente. conviviente. Y Santiago dice, ¿nos pueden repetir en qué tiempo se da la dosis, en qué intervalo? Las 2 primeras, perdón, lo leí en vivo, y como que si nos puedes repetir ese esquema primario completo que referiste al principio, de 2 dosis y un refuerzo, 2 dosis y 2 refuerzos, o 2 segundas dosis, ¿cómo serían esas? Un esquema de intervalos? vacunación COVID es día 0, primera dosis, a los 28 días es la segunda dosis. Si recibió como primera dosis, lo que pasa es que hoy ya no la tenemos la vacuna, pero bueno, viene al caso para aclararlo. Si recibe una vacuna de virus recombinante en una primera dosis, ahí se espera 8 semanas para la segunda dosis, y con todas las vacunas para la dosis adicional son 30 días de la segunda dosis, la dosis adicional, y de esta dosis adicional, o de la segunda en el caso de que no la requirió el paciente porque no es del grupo de riesgo, 4 meses o 120 días para el refuerzo. Y después de ese refuerzo, hoy la norma nos dice cada 6 meses o 1 vez por año la dosis de refuerzo. No sé si quedó claro esto. Perdóname, que es distinto, Lauri, al intervalo mínimo entre dosis. Exacto. Exacto. El intervalo mínimo es de 4 semanas, como dijiste, y 8 semanas para AstraZeneca, Covishield y Sputnik. ¿Así es? Exactamente. Lo que pasa es que hoy esas vacunas ya no las tenemos. Claro. Probablemente si les preguntan en el examen que está hecho con anterioridad y tenga todas las vacunas o todas las plataformas de producción, esto sea así, está en el cuadrito que les pasé. Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Hoy las vacunas que hay es 0, 28 o 30, y después el mes de adicional y los 4 meses el refuerzo. Buenísimo. Bueno, súper claro. No aparece ninguna más pregunta acá en el Quedaron chat. aturdidos, pobres, con toda la información que le tiramos. Si me permitís, Meli, quiero marcar 4 cositas así como claves antes que se vaya Laura, a ver si le parece bien, como importante. Primero el intervalo interdosis, esto que lo acabas de decir recién, quiénes deben recibir el refuerzo, el tiempo mínimo entre refuerzos, la diferencia entre dosis adicional y dosis de refuerzo booster, como importante también, y dos cosas, ¿no? Esto, el refuerzo, esta recomendación nueva que apareció en mayo de 2023, los de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo, eso me parece interesante también tener en cuenta la edad, que son mayores de 50 años, y no es diferente a la indicación con Sí, gripe, neumococo, ¿no? gripe, claro. Que es otra edad. Y
Un dato que, así como que lo vi, lo nombraste, Lauri, en pediatría, la dosis adicional, aquellos niños que tienen HIV es independiente o sea, tienen HIV independiente del recuento de linfocitos TCD4, ¿verdad? Porque Exacto. nosotros hacemos mucho hincapié con el recuento para las vacunas a virus vivo, como bueno, varicela y demás. Entonces, tener como alerta eso me parece como súper importante en la charla. Y este dato último que dio, 90 días de monoclonar para dar la vacuna, me pareció buenísimo, buen dato. ¿Verdad? Así es. Exacto. Muy buena síntesis. Muy buena Para- alumna, Marianita. Yo quiero agregar una Yo cosa que estudié. dijiste que me pareció muy de Choice, es que no están en el calendario, que no son del calendario obligatorio, que es una vacuna Eso. recomendada. Eso me pareció como interesante. Sí. No sé, ya como que nosotras estamos viejas y ya pensamos, esto tiene cara, huele a pregunta de examen Choice. Buena pregunta, y la verdad que fue tan linda, Laura, la charla, muy ordenada, diste Totalmente. un montón de datos y yo solo los repetí como para que quede, pero No, me pareció perfecto. espectacular. Increíble. Muy Bueno, linda. chicos, muchas gracias por participar. Muchísimas gracias, Lauri, por la charla. Estuvo ustedes. buenísima, súper clara. Sé que les súper sirvió a ellos y a nosotras también. Siempre está bueno escuchar y sacarse alguna duda que uno tiene de no estar todos los días haciendo clínica cotidianamente. Así que muchísimas gracias por el tiempo y por la dedicación de haber preparado la charla. Ojalá te tengamos más frecuentemente con nosotros.